Hola, soy Juan María Rodríguez, os hablo desde el Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, aquí en Almería. El centro está gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y estamos muy contentos porque inauguramos un nuevo ciclo expositivo con dos exposiciones muy distintas, diferentes. En realidad no tienen prácticamente nada que ver, salvo que son fruto del interés, de la excitación de dos fotógrafos que empezó. Uno de ellos, Rafael Trobat, empezó el trabajo muy jovencito y otra chica, Clara Gámez, que está haciendo ahora un trabajo también muy jovencita. Los dos en analógico, los dos en fotoquímico. Rafael Trobat nos vuelve a presentar una de las joyas que tenemos aquí guardadas en el Centro Andaluz de la Fotografía, una producción propia del centro, de los mejores trabajos que se han hecho aquí en 33 años de historia de este centro, que es su trabajo sobre Nicaragua. Aquí junto al agua, fruto de 18 años de esfuerzo, de esmero, de complicidad con un país del que nos muestra escenas sorprendentes, que podríamos ver desde ese lado con el que siempre miramos en Europa las cosas de Latinoamérica, ¿no? Desde el realismo mágico. Pero no hay tanto realismo mágico, hay una pura realidad que es sorprendente, que es fascinante, que muchas veces es surrealista y que además genera unas imágenes que pueden parecer decir una cosa y sin embargo ocultan otras. Imágenes muy barrocas, muy cargadas, pero muy ordenadas. Hay un caos extraordinario en las imágenes de Trobat que él ordena espectacularmente y son imágenes en las que vais a reconocer el hálito, el pálpito, la influencia de una señora estupenda llamada Cristina García Rodero. Rafael Trobat trabajó con ella, se formó con ella y este trabajo en Nicaragua tiene también un poco ese sello de una especie de España oculta, pero en Nicaragua, ¿vale? Que podrían ser más o menos similares. Es un trabajo extraordinario, lo hemos repuesto con muchas ganas porque en esas cajas primorosas, vibrantes, llenas de... son imágenes conmovedoras, son imágenes que hablan de un país que sigue gozando, que sigue celebrando la vida a pesar de sus muchas adversidades, de las contiendas que ha vivido, las catástrofes naturales que ha sufrido. Bueno, pues hay una identidad nicaragüense que podemos ver ahora de nuevo en las salas del Centro Andaluz de la Fotografía hasta finales de septiembre. Vamos a hablar con el fotógrafo cordobés Rafael Trobat. ¿Tú conoces muchos trabajos fotográficos que hayan durado 18 años? Pues no lo sé. Sí, a mí no me suena, pero no la fotografía española, no sé. Es un trabajo larguísimo, ¿no? Sí, y pudieron haber sido más, también menos, ¿no? Es lo que así se dio. Yo sentía que necesitaba tiempo. Y bueno, mi referente, obviamente, trabajando codo con Cristina García Rodero, era España Oculta, que fueron 16, creo, 15. No, tú la superaste. Bueno. No, pero bueno, a los proyectos hay que ponerles también un punto final, ¿no? Sí. ¿O pedías más? Mira, durante un tiempo yo recuerdo que como que me presionaban, ¿no? Porque yo reunía el perfil de fotógrafo joven, que ya tenía un trabajo de una cierta consistencia, pero yo sentía que necesitaba tiempo, porque el proyecto nació de una manera casi por casualidad, y conforme sentí que tenía sentido avanzar y bueno, darle forma, vi que no era sencillo, es decir, era una realidad ajena que me había deslumbrado y que yo quería retratar haciendo justicia a lo que yo había sentido. Y al mismo tiempo yo me estaba formando como fotógrafo, es decir, que era un proceso de maduración a muchos niveles. También fui consciente desde el principio que estaba asistiendo a una etapa más o menos importante en la vida de Nicaragua, justo cuando nadie quería estar ya en Nicaragua, porque durante mucho tiempo fue foco informativo, pero en el año 90, que fue cuando empecé el proyecto, todo el mundo salió de Nicaragua, ya no había noticias, terminó la revolución, terminó la guerra. Era una etapa que, en términos, digamos, informativos, era menos importante. Se van los fotoperiodistas, entran los documentalistas. Bueno, ya digo que fue como una casualidad, pero el impacto fue tan grande que yo sentí que para que la foto hicieran justicia a lo que estaba viviendo, lo que tenía delante, necesitaba tiempo.
A todo esto, bueno, parece un poco como la fe del converso en el sentido de lo tuyo, en el sentido de que tú vienes de Bellas Artes sí. y casi que te tropiezas con la cámara, bueno, como quien dice, de casualidad, ¿no? Es decir, un encontronazo inesperado para ti, ¿no? ¿Aquello cómo fue? Pues fue muy curioso porque... Te dio fuerte, ¿eh? Sí, sí, pero luego las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Yo estudié pintura. Hice Bellas Artes porque estaba destinado desde pequeñito a estudiar Bellas Artes. Tenía una inclinación hacia el arte, mi familia tenía también, bueno, antecedentes por parte de mi madre, de mi abuelo. Mi madre había estudiado Bellas Artes también, igual que yo, en Sevilla, y luego terminó en Madrid. Mi padre era arquitecto técnico, pero era muy amante del dibujo. Bueno, el caso es que yo eso lo había mamado y estudié Bellas Artes. Y yo pensé que iba a ser pintor. De una manera... ¿Empezaste, de hecho, o no? No, yo era alumno de Bellas Artes. Y en segundo de carrera me vino una crisis, porque me di cuenta de que no iba a ser pintor. ¿Sí? Era buen alumno, pintaba bien, sacaba buenas notas, pero no era pintor. Yo sentía que si no pintaba no me moría. Y esa era la señal de que yo no era pintor. Entonces me vino ahí un momento de incertidumbre, ¿a qué dedico mi vida? Pensé dedicarme al diseño gráfico, que entonces a mediados de los 80 era algo que estaba surgiendo con fuerza, y yo veía que ahí me podía podía hacer carrera. Vi lo que se hacía en la facultad de diseño y no me gustó. Tomé la decisión de pintar. Digo, mira, lo que aprenda pintando me va a servir para siempre, porque el compromiso que uno tiene delante de un lienzo en blanco es muy poderoso, y el dibujo, por supuesto. Así que terminé la carrera, me tocaba incorporarme al servicio militar, yo tenía prórrogas de estudio y cuando cuando me licencié pues me tocaba ya irme a la mili. Los sorteos de la mili eran cada 2 meses, se llamaban los reemplazos, y entonces me podía tocar inmediatamente o tocarme a final de año. ¿Y qué hago yo? Tanto tiempo esperando. Bueno, me matriculé en asignaturas que no había cursado durante la carrera. Vale. Eso se podía entonces, ya no se puede. Y ahí, una de tantas, fue fotografía. Y al entrar en el laboratorio, pues vino el flechazo. ¡Qué maravilla! Así fue. Entre una de tantas. Sí. Bueno, dejé las demás, informática, encuadernación. Un flechazo entre una de tantas. Sí. Bueno, ya no iba ninguna y solo me dedicaba... Fue el laboratorio lo que me enganchó y la posibilidad de positivar yo mis fotos, que eran de mi entorno familiar. No eran fotos... digamos, no tenía proyectos, no tenía idea, era el placer de hacer fotos y la magia de revelarlas yo y positivarlas yo. Eso sigues enganchado a ello, ¿no? Porque enseñas laboratorio ahora, ¿no? Sí, bueno, tengo la inmensa fortuna de dedicarme a la enseñanza de lo que me apasiona, que es la fotografía, en la Facultad de Bellas Artes, donde terminé los estudios, y además con la suerte de que la fotografía es una asignatura troncal en primero, y lo que se da en primero son los procesos fotoquímicos, tal como nosotros los vivimos. Y es una maravilla, realmente. Bueno, tú decides irte a Nicaragua, pudo haber sido otro sitio quizá, decides irte a Nicaragua, y efectivamente tú eres un joven fotógrafo que está arrancando en ese momento, ¿no? Te embarcas en todo un señor proyecto, así como a chita callando, ¿no? A ver... Y allí, bueno, pues sientes una fascinación por el país, cambia tu vida, tú hiciste ya una vida familiar en Nicaragua a partir de ahí, es decir... Bueno, eso vino más tarde. Eso vino más tarde, ya entiendo. Pero a lo que voy, tú llegas allí de señor blanco español europeo que mira una realidad que le puede parecer bastante exótica quizá probablemente a tus ojos y sin embargo empiezas a verlo de otra manera, de esta manera. Pero eso tiene que ver con la formación artística. Es decir, tú tienes delante algo que te deslumbra, tienes una herramienta que te permite de una manera asombrosa captar eso que te ha deslumbrado, pero quieres que sea especial. No quieres que sea lo que todo el mundo hace o lo que todo el mundo conoce. Entonces, lo que yo estoy sintiendo, quiero que aparezca en mis fotos. Y de entrada no aparece. Pero quiere decir que viste allí una realidad que plásticamente te interesaba, ¿no? No plásticamente, vitalmente. Recuerda que en el año 90 era la España de los yuppies. España había cambiado en tiempo récord. En 5 o 6 años nos habíamos hecho nuevos ricos. Y cuando llegué a Nicaragua, lo que me impactó fue sentirme, por un lado, en casa, como español y específicamente como andaluz, y al mismo tiempo estar en un sitio rarísimo.
Y ese impacto fue, pero lo recuerdo desde el primer día. Y bueno, pues empecé a hacer fotos de aquello. Por otra parte, fotográficamente tú te vas a hacer a Nicaragua un trabajo documental que en España empezaba ya, había amplios sectores de la fotografía que como que no querían saber nada, ¿no? De aquel documentalismo de fiestas, de no sé bueno, qué, eso había cambiado ya. De costumbrismo, ya había irrumpido todo el proceso de nueva lente, etcétera, nos había vuelto postmodernos y no sé qué, el color, ¿no? Tú lo haces en blanco y negro, como que había cierta distancia respecto a este tipo de fotografía, ¿no? Pero yo no tengo referentes en ese sentido, es decir, yo no soy consciente de la tradición fotográfica española. ¿No? ¿No lo eras? No, no. La única referencia, porque la viví en tiempo real, fue el estreno de España Oculta, que cambió todos esos prejuicios. Ajá. Fue en el 89, y además coincidí con ella en la facultad, ella estaba allí, era una profesora, no era mi profesora, pero estaba allí. Yo empecé a hacer fotos porque tenía la ilusión de hacer fotos, ya no me insertaba en ninguna tradición, yo no iba a renovar nada, yo simplemente estaba siguiendo un impulso. Oye, a ver, tu manera de componer, ¿no? Mientras que hay mucha literatura fotográfica sobre el quita, quita, limpia, limpia, no, tú pon, pon, suma, 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 eres barroco muy limpiamente, porque tú, digamos, ordenas este caos, pero hay un montón de ingredientes en tus imágenes, hay además como diferentes planos que se simultanean, ¿no? En la misma imagen, ocurren cosas por los laterales, la centralidad a veces está muy clara compositivamente, otras no tanto, porque las imágenes se desbordan por los lados. A ver, tú eres muy pictórico componiendo, tú eres como muy clásico, no todo lo contrario. ¿Tú cómo te ves a ti mismo? Pues yo me veo luchando contra mí mismo. ¿Contra ti? ¿Por qué? Pues porque uno tiene, por su formación artística, de una forma, digamos, natural, una forma de componer, previo a las nociones puramente fotográficas, una noción del encuadre, de la forma, del ritmo, de la composición, que sale de natural, una persona que se ha tirado toda su vida pintando y dibujando. Pero al descubrir el medio fotográfico hay cosas, hay ingredientes que no están en la pintura y no están en el dibujo. Claro, entonces yo lo voy descubriendo por el camino. Entra el azar. Exactamente. Entra el propio mecanismo de la cámara, ¿no? Que va como un poco a su bola, ¿no? Entonces yo lo voy descubriendo y quiero incorporarlo. De tal manera que hay un momento que yo, al final te ríes de ti mismo, porque cuando la foto es muy limpia y la veo clarísima por el visor, creo que era Coldo Chamorro el que decía que la foto había que previsualizarla. Y yo todo lo contrario, si la previsualizo, lo estoy viendo, eso lo ve cualquiera. Entonces no me vale. Necesito que pase algo, necesito que la foto al final sea extraordinaria. Claro, esa extraordinaria, yo en principio, en mi ingenuidad, pensaba que pasaran muchas cosas y que yo tuviera el don mágico de ordenarlas, estructurarlas y organizarlas. Y dediqué mucho esfuerzo y mucho empeño, y al final es una forma natural de trabajar, ordenando ese caos que tú dices y soñando con que pasen cosas y que al final la imagen transmita ese algo especial. Lo que ocurre es que la fotografía es muy traicionera, muy puñetera y muy peculiar. Las fotos funcionan al final, nunca se sabe por qué. ¿Verdad que no? Nunca. Tú no sabes realmente por qué funciona una imagen. Por eso uno es desgraciado siendo fotógrafo. No, está muy bien. Porque cuando crees que lo tienes, cuando crees que lo has conseguido, ¿no? Entre un frame y otro, a milésimas de segundo, ya funciona o no funciona. Exactamente. Entonces nunca tienes la certeza. Por eso esa voluntad machacona de estar una y otra vez y pelear, y luego se necesita distancia para, con un poquito de tiempo y de distancia física, valorar el trabajo. Claro, el problema del trabajo documental, cuando estás viviendo cosas, y se viven cosas muy intensamente, es que te puede lo emocional. Entonces, cuando estás valorando el trabajo, aquella foto que ha surgido de un momento especial o que tú sientes que te costó mucho, tiendes a valorarla más que otras. Bueno, emocionalmente además, porque tú no estás, en general, no estás fuera de la escena, estás dentro. Tú trabajas con un 28 milímetros. Estoy pegado. Estás pegado, estás dentro de la escena, eso te involucra, ¿no? Sí, claro, bueno, pues el caso es que cuando crees que lo tienes, luego no sale, y al revés, necesitas tiempo, necesitas distancia. Luego, en mi caso, ocurrió una cosa muy peculiar. Trabajar con Cristina García Rodero es muy exigente, es muy duro. Hiciste el laboratorio para ella, ¿no? También. Hice de todo, pero esencialmente mi trabajo fundamental era revelar los carretes, positivar la hoja de contacto, ella marcaba la foto y luego yo las positivaba en pequeñito. Era mucho trabajo y exigente. Duro. Pero, Marquesa dura.
Bueno, no por marquesa, sino por currante. Acaban de nombrar la marquesa. Sí, la nombró marquesa. Bueno, estupendo. Una distinción y un reconocimiento muy justo. Totalmente. El caso es que yo me concentraba en eso. Y luego, cuando llegaba mi momento, eso que se dice que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas a la vez, pues en mi caso es totalmente cierto. Cuando era ayudante de Cristina a muerte. Y cuando llegaba mi momento, pues yo me iba a Nicaragua o donde tocase, normalmente era Nicaragua, y reventaba como fotógrafo. Ahora ya no es Cristina, son mis alumnos y estoy con ellos a muerte. Oye, ¿por qué no color? ¿Por qué blanco y negro? Bueno, te voy a responder como Chema Madoff, ¿no? Y a la gente que hace color, ¿por qué no le preguntan que por qué color y no blanco y negro? Bueno, en mi caso porque el blanco y negro me ayuda, es una manera de abstracción. Yeah. A mí me permite concentrar la atención en lo que me interesa, que son las expresiones, la parte emotiva, ¿no? O la parte expresiva, mejor dicho. Y el color, pues a mí me distrae. Yeah. El caso es que al tomar esa decisión estoy dejando de lado pues el colorido de América Latina en general, de la zona del Caribe en particular y de Nicaragua. Es lo que dice Samuel Fuller, dice la vida es en color, pero la realidad es en blanco y negro. Bueno, en mi caso es así, yo siento que son más verdaderas en blanco y negro. Sí, porque bueno, también estas imágenes, y es curioso, ¿no? Cuando claro, este trabajo que retomamos ahora en el Centro Andaluz de la Fotografía, lo hacemos después de 16 años, ¿no? Que tú estrenaras esta expo aquí, en estas salas, en el año 9, ¿no? Fue, sí. 2009. Año 9. Claro, es curioso porque yo las veo ahora con lo que imagino que debisteis verlas entonces, en 2009, ¿no? Que es una cierta temporalidad, ¿no? Es decir, para mí estas imágenes están como fuera de tiempo. Si me dices que esto está tomado en 1962, me lo creo. Y si me dices que está tomado en 1992, me lo creo, porque igual los ropajes no cambian tanto, podríamos matizar alguna cosa, ¿no? Pero son como imágenes atemporales, son como verdades que se mantienen, bueno, verdades que se mantienen sí. Y que parecen discurrir más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Bueno, eso es muy curioso que suceda, cuando sucede, porque no siempre hay elementos que te remiten a un momento muy específico. Sí. Las imágenes tienen datos que te remiten a eso cosas. Es. Pero la verdad es que mi voluntad es hacer un trabajo que vaya más allá de lo coyuntural. O sea, mi voluntad fue siempre hacer un trabajo que fuese verdadero, que hiciera justicia a lo que yo estaba sintiendo, no hacer concesiones a lo fácil. Y ser lo más profundo posible. Había que tener en cuenta que yo no soy de allí, entonces yo debo dar una visión de aquello de manera que el nicaragüense pueda reconocerse en las imágenes, al mismo tiempo que por mi manera de ver y de trabajar también sintiese una curiosidad y una extrañeza ante la fotografía. Ese para mí era el logro, que el nicaragüense al mismo tiempo que afirmase sí, así somos, pudiese decir así somos. Yeah. Oye, cuando vemos muchas imágenes de Latinoamérica, siempre, a mí me ocurre al menos, las filtramos por esa idea que tenemos del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Todo parece como sobrenatural, como extraordinario, ¿no? Como, en tus imágenes hay más de una escena que dices, increíble, ¿no? Esto no puede ser cierto, ¿no? No puede ser cierto, ¿no? A ver, claro, dice García de Iturbide, esto del realismo mágico es una forma de racismo con que Europa nos mira, ¿no? Sin embargo, oye, yo veo imágenes tuyas, Rafael, aquí, y no puedo evitarlo, ¿sabes? Okay, intento no verlas así, pero no puedo evitarlo. ¿Qué me dices de esto? Es que América Latina es un poco así, también España, ¿eh? España es un país muy peculiar. Bueno, tu amiga Cristina García Rodero en cualquiera España que oculta, mire, ¿no? Cualquiera que mire, es un país muy... Pero América Latina lo es, y para nosotros, probablemente por la razón que te decía al principio, lo que a mí me deslumbró, esa mezcla entre algo que es muy nuestro. Bueno, te decía antes que no terminamos de explicarlo, que cuando llegué en el 90 España había cambiado, ¿no? Sí. Y yo encuentro ahí algo que me remitía a mi propia infancia, algo que ya no existía en mi país, y ahí estaba vivo. Y al mismo tiempo es algo deslumbrante y rarísimo. Entonces, ese realismo mágico probablemente se refiera
al hecho de que pasan cosas que no se corresponden a nuestros parámetros para juzgar la realidad. Las procesiones, por ejemplo, en Nicaragua van con música, la gente baila, se le tocan a los santos la canción del momento. El alcohol fluye de una manera brutal en muchas manifestaciones estrictamente religiosas, ¿no? Bueno, pues eso da lugar a situaciones que pueden resultar muy extrañas, ¿no? Y lo comentaba antes, ¿no? Recuerdo perfectamente un comentario en ese sentido, nada más volver de Nicaragua la primera vez, decir, bueno, yo le concedí a García Márquez el mérito de tener una imaginación portentosa. De imaginación, nada. Una imaginación de Juan Rulfo, una cosa, digo, no, es un cronista de la realidad, si eso está ahí delante. Claro. Está tomando nota de lo que pasa, ¿no? Claro. Oye, a ver, esta exposición, este trabajo celebra la vida nicaragüense, sí, pero yo soy un espectador que viene de leer noticias sobre la situación política de Nicaragua, las tensiones en Nicaragua, el dolor de Nicaragua. ¿Cómo puedo ver estas imágenes sin tener en cuenta que estas imágenes me hablan de un país vibrante, que te enamoras, ¿no?, de este país, y al mismo tiempo te produce un dolor enorme, porque como que qué pena de país, ¿no? Porque vengo de leer lo que acabo de leer. Bueno, esa es la triste realidad de los nicaragüenses. Los nicaragüenses aman intensamente su país y les duele intensamente. Entonces la lección que yo particularmente recibí era precisamente en ese sentido. O sea, como un país tan castigado tiene esa capacidad de sobreponerse continuamente a las desgracias, de tipo que sean, una detrás de otra. Desgracias naturales, pero mira, cuando yo llegué, continuos. En menos de 20 años había personas que habían vivido un terremoto que destruye la capital en el año 72. Venimos de un régimen dictatorial de no sé cuántas décadas. Una guerra brutal, más la represión previa que conduce al derrocamiento del régimen, la instauración de un régimen revolucionario o una guerra civil en el contexto de ese régimen revolucionario, un huracán que destruye prácticamente zonas completas y produce una mortandad brutal en el año 98, un maremoto en el año 92, es decir, plagas bíblicas, y es una persona que lo puede vivir en 20 años. Bueno, más la pobreza, más. Y sin embargo, lo que uno recibe al llegar a Nicaragua es vida, una lección de vida, y nosotros quejándonos de todo. Y un nicaragüense castigado, eso en realidad se podría hacer extensiva a gran parte de América Latina, pero en el caso de Nicaragua es brutal. Y ahí están dándote lecciones, y nosotros lloriqueando por todo. A mí eso me impactó. Y al mismo tiempo yo no quería hablar de Nicaragua en términos lastimeros. No, si están sufriendo, pues como todo el mundo sufre de una forma u otra, pero se sobreponen o luchan, y aún así tienen un deseo de vivir y de disfrutar cada momento, ¿no? Estamos acabando. Rafael, hay imágenes aquí, claro, como todas las imágenes fotográficas, las imágenes se muestran, pero al mismo tiempo se esconden. Tú crees que estás viendo una cosa, pero sí, esto ha sido, pero exactamente qué es lo que ha sido. Porque hay imágenes tuyas aquí que pueden desconcertar mucho, ¿no? Parecen situaciones de, no lo sé, hasta de hostigamiento a una mujer, y a lo mejor no lo era tanto, o hay escenas en un cementerio que sugieren una cosa y vete a saber si lo que sugieren es cierto o no. A ver, hay muchos elementos muy poéticos, muy fantásticos en este documento tuyo, siendo tan realista, al mismo tiempo contiene una parte absolutamente como medio onírica, ¿no? Medio, no sé, muy poética, ¿no? Me parece. Bueno, la realidad es que es muy esquiva. Tú tienes delante lo que tienes, pero realmente no sabes realmente eso a qué responde. Y las fotografías en ese sentido son maravillosas. No explicas las imágenes tú en la cartela, simplemente le sitúas un título. Sí, y a veces el título está hecho para reforzar algo o todo lo contrario. O todo lo contrario, ¿no? Sí, pues porque precisamente esa es la magia de la fotografía, esa capacidad que tiene de evocar. Y yo no quiero imponer una lectura de las imágenes. Las imágenes ya contienen suficiente carga de misterio y para mí es lo que la hace fascinante. Entonces, pues no quiero romperlo. Porque además, ¿quién soy yo para romperlo? Es decir, yo te impongo una lectura de la imagen y yo soy realmente la persona capacitada para decirte esto es lo que hay ahí, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia personal cuando hice la foto,
pero lo que hay en la foto, lo que dice la foto, lo que transmite es algo que no me corresponde. Lo importante es que más allá de tu experiencia personal, o sea, de qué fue lo que tú viste o de qué iban estas imágenes, porque no son imágenes narrativas, ¿no? Para ti en absoluto, ¿no? Entiendo, ¿no? O sea, son imágenes que funcionan como tales, sí, porque tienen una potencia visual, y la tienen ciertamente, que atrapa la mirada del espectador, ¿no? Ahí es cuando sientes que has tenido éxito, cuando hay una imagen que tiene esa capacidad, ¿no? Pero luego hay fotografías que son lo que son, simplemente, y eso es lo que la hace también maravillosa. Tardas 18 años de muchos viajes, de muchas estancias, de mucho vínculo personal tuyo ya con Nicaragua en este trabajo, presentas este trabajo, y luego ¿qué pasó, Rafael? Porque esperábamos más trabajos de Rafael Trobat, que, en fin, aquel chaval que descubrió que Cristina García Rodero decía: tienes una intuición increíble, ¿no? Y bueno, como que prometías una carrera de fotógrafo interesantísima, pero no hemos vuelto a ver otro trabajo tuyo. Bueno, ahí no están. Así, al menos no completo. ¿No? Ahí están. Bueno, para mí la fotografía es un proceso vital. Yo no decidí que mi trabajo sobre Nicaragua duraría 18 años. Pablo Juliá, en la presentación, en el preámbulo del libro, dice algo que yo cuando lo leí me quedé así, pero a lo mejor llevaba razón. Dice: un trabajo que probablemente no acabe nunca, porque yo no he dejado de seguir trabajando en Nicaragua desde el año 90. Sigues yendo, sigo fotografiando y haciendo otras cosas paralelamente. Y cuando llegue el momento en el que yo sienta que el trabajo tiene que cerrarse o se le tiene que dar forma, pues ocurrirá. Pero una cosa que pensé, digo, bueno, ya he hecho Nicaragua, ¿ahora qué hago? ¿Ecuador? ¿Otros 18 años? Quiero decir, es imposible, o sea, imposible, porque yo no soy un reportero profesional, ¿no? Claro. A mí la vida me ha puesto en esas circunstancias, yo he intentado ser lo más fiel posible a lo que me ha tocado vivir y lo he hecho. Cuando yo he sentido la necesidad de fotografiar de una manera, lo he hecho y lo sigo haciendo. Y el trabajo está ahí, se sigue creciendo. También es verdad que muchos de los temas que se abordan aquí, son 18 años para hacer Nicaragua, pero no hay un solo tema. Sí, claro, hay un país. Y hay muchos temas, y de hecho algunos se están complementando y van creciendo paralelamente. Claro. Bueno, pues llegará el momento en el que eso se le dará forma. Está siendo muy hermoso, ¿sabes?, la reposición del trabajo, porque claro, después de 16 años, mucha gente no lo ha visto. Conocían algunos vagamente, incluso el libro, la edición, que el libro se editó muy bien, ¿no?, en Lumber, lo conocían vagamente. Y claro, llevamos ya unos días atrás, ¿sabes?, unas semanas atrás, en que desde que ha empezado a correr un poco por la ciudad, entre la afición, el chascarrillo de que vuelve Nicaragua y tal, oye, pues hay como una ambientación que es formidable, ¿sabes? Porque yo casi estoy por decirte que estamos de estreno, ¿no? o de medio estreno, porque hay una expectación increíble. Yo creo que tiene que ver también con que el reencuentro con este tipo de fotografía a este nivel de calidad, ¿no?, de las copias fantásticas de Castro Prieto, etcétera y tal, no sé, el público se enamora, se sigue enamorando aún de este tipo de fotografía, ¿no? Veraz, conmovedora, real, que mantiene un referente, ¿no?, con lo que ha ocurrido, por extraño que sea. No lo sé, sigue funcionando. Bueno, pues son palabras muy bonitas que me dedicas, ¿no? Es cierto que es un trabajo hecho a conciencia y que normalmente los trabajos que están bien hechos están por lo menos concebidos para que no sea flor de un día. Te pongo una anécdota. El trabajo en principio, cuando yo tomé la decisión de que ya era el momento de sacarlo, fue el 2006. Hablé con Alejandro Castellote, que finalmente fue comisario de la exposición. Fue comisario. Había hablado también, Cristian Cuyola había mostrado también muy generosamente su voluntad de hacerlo, y luego pues tomé la decisión de hacerlo con Alejandro por una cuestión de proximidad y también de agradecimiento, porque fue la primera persona que me expuso en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Y en principio hablamos con Foto España, porque al año siguiente era la 10ª edición del festival, en el 2007, y no había tema, entonces lo podíamos hacer. Y curiosamente, 2 meses antes de que se estrenase la exposición, en marzo del 2007, a 2 días antes de que naciera mi hija Alba, se vino abajo el patrocinio, hubo un problema con los patrocinadores y nos quedamos sin patrocinador, se lanzó un SOS, y la Junta de Andalucía lo recibió, y entonces se decidió que íbamos a hacerlo con ellos. Bueno, pues si hubiese salido todo bien, el libro
habría salido 2 meses después de aquello, es decir, en mayo de 2007, y prácticamente no habíamos empezado. O sea, hubiera dilapidado el trabajo de mi vida porque estuviese en el festival. Qué barbaridad. Que al final son fuegos artificiales, sube y baja. Son fuegos artificiales. Y desde que finalmente apareció la Junta de Andalucía, fue Pablo Suárez la persona que dio el visto bueno y lo impulsó, y luego pues, con el apoyo de tanta gente, fueron 2 años de trabajo ininterrumpido, con gente muy poderosa, que es decir, que Cristina me ayudó al seleccionar, estaba Alejandro, estaba todo Lumber, estaba, bueno, pues muchas personas para hacer un trabajo. Pues es una bonita manera de acabar, ¿sabes? Porque me encanta que fuera Andalucía la que reaccionara ante el SOS, tu trabajo que se guarda aquí en cajas así primorosas, porque sabemos que tenemos un tesoro, el tesoro vuelve a cobrar vida, viene acompañado de una memorabilia de los años de recorrido de la exposición, que tuvo su cierto importante recorrido, ¿no? Pero ¿sabes qué te digo? Que igual ahora reemprendemos el camino, ¿vale? Y volvemos a darle vida aquí junto al agua. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Gracias. La vida es en color, pero la realidad es en blanco y negro. Decía Samuel Fuller, vamos a cambiar completamente de registro porque nos vamos a ir a las noches eléctricas de los jóvenes granadinos que viven la vanguardia musical en Granada, fotografiados de una manera también muy chula, muy simpática, por Clara Gámez. Clara se encontró un equipo analógico, una Nikon FM de los años 70, con un 28 y un 50 milímetros analógicos, se encontró en la casa de sus abuelos, empezó a trabajar con él y con imágenes pobres, rayadas, un poco guarrindongas, que tiene que ver también con los propios horizontes de vida de una gente joven que podemos juzgar nihilista o no, o todo lo contrario, con muchas expectativas, con muchas esperanzas de vida, pero que quizá con un horizonte un poco complicado nos presenta una exposición que nos ha interesado mucho en un trabajo también vibrante y eléctrico como esas noches de los jóvenes granadinos que ella fotografía con mucha cercanía, con mucha inmediatez y con mucha sabiduría. Clara, antes de empezar a hablar de sueños eléctricos, oye, ¿tú a la fotografía cómo llegas? ¿Por qué llegas? ¿Quién te lleva? Sí, pues realmente siempre he tenido relación con las cámaras, diría yo, antes, o sea, con las cámaras en general más que fotografía, por así decirlo, como un juego, supongo que más videocámara en ese sentido. Ya de más mayor, ese juego con el vídeo se fue convirtiendo en unos estudios de comunicación audiovisual y en una forma en la que yo veía de profesionalizarme. Sí que es verdad que yo desconocía absolutamente la existencia de la fotografía como documental, entendiendo como arte contemporáneo, por así decirlo, como que yo me especialicé en fotografía pensando como en temas publicitarios, quizá, en temas de reportaje social, de fotografía de reportaje de evento, me refiero. Y fue a través de mi profesor, cuando me especialicé, hice un curso de 1 año buscando un poco esa profesionalización y tuve la suerte de que uno de los profesores era Fernando Bayona, pues que es un artista contemporáneo que utiliza la fotografía. Y él quiso educarnos en todo esto y yo realmente sí tenía mucho interés en las propuestas artísticas, por así decirlo. Lo que pasa que era como que no... Yo estudio comunicación audiovisual y está muy distanciado. Sí. Cuando yo creo que sí debería de entrar como arte contemporáneo, pero no... Nadie te habló de eso. No tiene ese enfoque. Nadie te habló de eso, ¿no? Nadie. Entonces, es sorprendente. Claro, eso, ¿no? claro. O quizás sí, pero entonces de una forma muy limitada. Como que tú pensabas que fotografía artística era blanco y negro, desnudo. Ah, ¿sí? O algo así. Qué barbaridad. Sí, con 20 años o 18 años o así, yo más o menos tenía un poco esa idea, no pensaba, de repente descubres, no sé, se me viene a la cabeza
Martin Parr, otra, y como que entiendes que hay una forma de utilizar la fotografía donde se están diciendo cosas y por eso es artístico, no porque se use la luz de manera dramática. Ya. ¿No? Bueno, estaba pensando en que algo no debe de funcionar muy bien en la educación cuando se os hace creer, ¿no? Me imagino que no sería un problema tuyo de comprensión cuando se os hace creer que la fotografía artística son desnudos en blanco y negro. Algo no debe de funcionar muy allá. Bueno, tuviste suerte, saliste de esa confusión y aquí estás con estos sueños eléctricos que a nosotros nos han interesado. Porque, bueno, me parece una propuesta muy fresca, muy divertida, que además tiene muchos juegos, ¿no? Tiene muchas capas, como se dice ahora. A ver, la historia es que tú descubres una vieja cámara analógica, una Nikon FM con un 28, un 50, un flash Vivitar, como de tus abuelos. Te parece el cuento del hallazgo encontrado de repente, ¿no? Y eso te pone las pilas, ¿no? Y te pones a trabajar en analógico, así como una reporterita de la época, en un ambiente así, no sé si llamarlo neo-hippie o cómo, ¿no? Dime tú, ¿no? Y te pones a documentar cómo son las noches musicales granadinas, básicamente. Empieza a matizar, venga, empieza a contarnos cómo lo haces. Uh-huh. Sí, o sea, realmente yo ya tenía interés en el analógico pues desde adolescente, lo que pasa que no sabía cómo me podía aproximar a ello. En la carrera En fin, tampoco pues en no. la carrera tampoco se hablan de fotoquímico ni nada, ¿o sí? Sí tuvimos como un tallercito a lo mejor de un par de días. En Bellas Artes me consta que sí que tienen mucho más. Ya. Aquí fue más pues porque el profesor quiso. Creo que más bien se enseñó la cámara estenopeica, como la pinhole, como que se hizo un Sí, tallercito en torno a eso. No es ya. que. Y ya. eh, no sé, creo que yo tenía una cámara compacta, es decir, que no era reflex, analógica, y con eso ya empecé, antes de que esto se convirtiera en un proyecto, a llevármela en ambientes nocturnos y demás. Em, no lo sé, quizá como por rescatar algo que se hacía, no lo sé, por el gusto de, no sé de dónde me vino, porque sí que sé que ahora es como algo que muchísima gente joven hace, pero en ese momento no te sé explicar por qué me dio por ahí. Es verdad que lo que ahora muchos jóvenes hacen, pues hace 10 años algunos jóvenes lo empezábamos a hacer ya, pero me di cuenta de que ahí había un proyecto y me di cuenta de que ese proyecto no lo podía hacer tampoco con una cámara compacta, por así decirlo, porque no ¿Por qué tenía no? ninguna. ¿Por qué no? ¿Por qué mm, analógico sí y no, compacta no no? me gustaba no me convencía la calidad, básicamente, Ajá. simplemente. Yo no podía tampoco, no decir nada, como que tienes que usar flash prácticamente siempre. Muchas veces no podía hacer fotos o sea, tenías que estar más lejos muchas veces para que las cosas se enfocasen, porque tú no podías enfocar con Ya, una cámara compacta. ya. Con una reflex, analógica reflex, pues tenía más poder de decisión, tenía más capacidad de hacer fotos en distintas situaciones lumínicas. También me daba más variedad, no sé, como que tiene que ver también con darle un poco más de relevancia a lo que estoy haciendo, por así decirlo. También me obligaba a tener que ir más lento, porque una compacta con flash, en teoría como que la sacas del bolsillo y haces flash enseguida, que puede estar genial para capturar momentos de una forma muy espontánea, pero usando reflex, pues ya significaba que a lo mejor si acababa de pasar algo, a lo mejor había que performarlo un poco para volver a Ujú, pillarlo en la foto, quizás. ujú. Em, y yo sí quería darle ese matiz de estoy haciendo algo que me importa. Y de ahí también el usar el analógico, porque era una forma de como que ha pasado algo y yo lo guardo en esta caja negra, meses después lo revelo, tiene ese peso de la materia, no sé, ya estábamos en un momento en el que los móviles tenían cámaras. Sabía que no tenía nada que ver, como
se puede hacer fotos interesantes con el móvil. Y haciendo es decir, lo mismo, pero es como que no, porque ya le da tiempo a la gente a pensar si está guapa o no, quiere repetir la pose, no lo sé. Y bueno, bien, y porque repito, tú rescatas mucho un espíritu de foto así un poco, perdóname, guarrindonga, ¿no? Es decir, analógica con estas texturas un poco heridas, ¿no? Las fotos están como lastimadas, ¿no? Son como imágenes pobres, ¿no? Frente a las imágenes ricas, ¿no? Pulidas, con mucha definición, con muchos megapíxeles, no sé qué. Tenemos estas otras imágenes pobres que tienen que ver también, yo creo que con el propio contexto joven en el que te estás desenvolviendo, ¿no? Con la propia naturaleza de lo que estás fotografiando, ¿no? Entonces hay como un aroma ahí de gesto bohemio, de gesto de resistencia, ¿no? De gesto de mundo aparte, ¿no? Que invoca unos principios analógicos que están muy bien, ¿no? Yo creo que esa naturaleza, los dos asuntos se funden bien, ¿no? Con la herramienta que has usado, ¿no? Sí, totalmente, claro. Al ir haciendo este tipo de fotografía, pues como que, bueno, pues que también encontrabas los resultados y entendías que ya no era solo voy a usar el analógico porque implica ir más lento o hacer menos fotos. También la gente se siente menos intimidada. Era una serie de razones, pero también los resultados me parecía que traducían muy bien lo que yo sentía y lo que todos sentíamos, ¿no? Que al final es muchos años después de la crisis de 2008, pero como que desde entonces yo creo que todo se ha visto súper marcado en la cultura juvenil especialmente, desde entonces. De hecho, y el momento en que yo estaba produciendo la mayoría de las imágenes, pues era un momento en el de la explosión del trap, por ejemplo. Sí. Que, quiero decir, tiene que ver esa cosa de esto sucio y pobre que dices, pues de jóvenes diciendo, es que no sé hacia dónde, no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué voy a hacer, pero es ahora el momento de hacerlo, ¿no? Porque todo el mundo me dice que ahora es el momento porque soy joven, porque tengo todo por delante. Al mismo tiempo me dicen que no, futuro, que todo da mucho mucho miedo. Es una mierda, ¿no? Claro. Sí, sí. Toda esa contradicción y que se suma a ya la propia emocionalidad loca de esos años, porque yo casi lo recuerdo de una forma mucho más intensa que de la adolescencia. Siempre se habla de las emociones de la adolescencia, pero no sé, la adolescencia o se ha pospuesto o se ha alargado, que cuando tienes esa edad, ¿no? En fin, que todo esto de futuro o no futuro, sueños o desilusión, nihilismo, sumada a la propia capacidad, elasticidad emocional de la juventud, creo que se transmitía en estas fotos, en esta forma de capturar la realidad, ¿no? Hay también una parte, digamos, un poco como psicotrópica o psicodélica, ¿no? Es decir, alteraciones de color, ¿no? Los flasheados, ¿no? Que te llevan a otra parte. Hay elementos fantásticos, un caballo de repente, ¿no? En la carretera, No sé, hay otro mundo ahí, ¿no? Que no es un mero documento. La gente quizás espere ver gente saltando en un concierto o no sé qué, pero no es eso lo que vemos, Clara. Sí, sí, totalmente. Claro, me costaba un poco a veces ponerle palabras porque igual que empecé diciendo que yo a veces entendía que como que fotografía artística no es hacer fotos en blanco y negro con luz dramática, pues lo mismo, hacer una fotografía que puede ser documental en torno a la escena musical y juvenil, pero que no estoy haciendo, yo qué sé, un retrato a alguien después de cantar o algo así, no estoy buscando eso, estoy buscando más documentar la intimidad de ellos, ¿no? Una mirada íntima. Es decir, íntima me refiero, no necesariamente es que tenga que... no, o sea, me refiero a las sensaciones, a lo interno, ¿no? A lo que se siente por dentro. Muy bien. Almería te traes una parte del trabajo, no te traes el trabajo completo. ¿Qué vemos aquí en Almería? ¿Qué es lo que vamos a ver?
Porque además, Pues además me interesa aprovechando... mucho, perdóname, me interesa mucho cómo lo presentas, ¿no? Esa fisicidad, ¿no? Esa materialidad también de las imágenes, ¿no? De la invocación también un poco a la pobreza expositiva, que no es ninguna pobreza, ¿vale? Pero esta cosa más descarnada de las imágenes sin marco ninguno, no sé, mostrando otra vulnerabilidad, yo creo que pretendiendo otro tipo de abrazo, ¿no? Con otro tipo de público, ¿no? Claro, o sea, es como que de una forma muy intuitiva realmente hacer una exposición de fotografías con marco y demás, es como que no tendría nada que ver con el proyecto. O sea, es Exactamente. que sería como pretender algo que no, como de repente tratar de disfrazarlo de algo que no, no se tiene por qué disfrazar de eso. Claro. Eso de una forma como puramente intuitiva, ¿no? Y aprovechando que la sala es una sala que no es muy grande y sobre todo que es negra, pues he buscado potenciar el juego con una sala así, que aparte acompaña mucho a la temática y al título del proyecto, Los sueños de las noches eléctricas. Pues una caja negra, que podríamos decir que es la sala, y esas fotos de colores vibrantes, un vídeo que se reproduce en bucle de escena, hay algo de escena diurna, pero sobre todo es nocturna, un poco que te descoloca, em, como si las imágenes flotaran quizás así en la noche, ¿no? Muy Es bien. lo que... Tú no juzgas, no condenas, no salvas, no, en fin, no se trata ahora de moralizar cómo es la noche musical de nadie, no, o sea, no vamos por ahí, ¿no, Clara? Ah, no, no. Ah, no, no, Sí. no, Digo, de me ninguna creía, manera, de ninguna manera, ¿no? me creía que iba a decir algo más. No. No, claro, también me han preguntado, este proyecto tuvo un visionado con Jurens Reich, no sé si he pronunciado bien su nombre, y me preguntó, él no me acusaba de ello, pero me lo preguntaba, si yo no podía estar haciendo una apología de quizá una actitud un poco, ¿cómo sería? Hedonista, nihilista, un poco algo Nihilista, así. sí. ¿Y Em, la haces? yo creo que el proyecto en sí mismo no responde a eso. O sea, que responde a eso mostrando, sí, creo, si lo observas bien, pues que no se está haciendo eso, ¿no? Porque me parece que hay una contraposición. Sí, hay gente pues que está muy feliz en ciertos momentos y luego vemos la depresión, ¿no? Y también vemos la presencia constante que tienen los móviles, por ejemplo, que en la selección de fotografías que hay para Almería quizá está todo un poquito más reducido y ayuda precisamente a transmitir lo onírico del proyecto, pero es verdad que el proyecto en general creo que te cuenta una historia de ¿cómo sería? Los vicios y virtudes o éxitos y fracasos, por así decirlo, momentos álgidos y momentos bajos del dolor y de lo bello que supone pues ser joven en el mundo contemporáneo, me parece. Es decir, Lo has dicho no... divinamente, Clara, no sigas, no sigas, lo has dicho divinamente. No sigas porque no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Vale. Oye, una cosa, ya que has descubierto que la fotografía artística no es en blanco y negro y desnudo, ni luces dramáticas, ni no sé qué, ¿te vas a quedar en ella o no? ¿Continuarás con más proyectos de este tipo? ¿Qué vas a hacer? Pues lo que pasa es que yo también, o sea, de hecho yo llegué a la fotografía más desde dirección de fotografía, es decir, el vídeo también está muy presente en mis intereses, mi carrera y mm, em, sería más probable que hiciera, o sea, he hecho cortos, estudié dirección de cine en la SCAC, hice 3 cortos durante el máster. No he hecho luego un cortometraje a posteriori de una forma ya un poco, bueno, pues con la formación que tengo, ya lo llevo al siguiente nivel, por así decirlo. Casi sería eso más probable y también
he escrito una novela que parece que voy a publicar finalmente. ¿Has escrito una novela? ¿Escribes fotos, vídeos, te haces de todo, chica? Qué bien, qué bien. Pues me parece que es que en el mundo de hoy, como no lo sé, que creo que el tipo de artista del mundo de hoy tiende más a ser así, bueno, que dicen es así, que... Clara, efectivamente, es así. Ya no hay fronteras de Sí. nada. Vale. Muy bien, y la vas a publicar pronto, ¿no? Eso parece, Bueno, sí. bueno, Yo es que soy muy prudente, pero en teoría eso parece, que sí, que sería para final de año. Está bien, eres joven pero no imprudente, está bien. Sí, sí, hasta que la novela no está en la mesa, no hay novela, Clara. O sea que, muy bien. Claro. Oye, nada, que un montón de gracias, que sigas con la Nikon, ¿sabes? Que, en fin, que ese mundo analógico, yo qué sé, yo creo que es una bandera Sí. de identidad, ¿no? De cierta bohemia también, de resistencia, ¿no? Muy propia Sí. de la edad probablemente también, y de otra gente, pero que te funciona divinamente, Clara. Muchas gracias. Sí que como anécdota, cuando yo estaba haciendo esas fotos, recuerdo comprar 30 carretes por 33 euros o algo así. Y ahora solo uno cuesta 10, no sé, 12. Así que, Sí, ya no hay bohemia, ahora es para ricos, ahora es para ricos. un poco como después de la pandemia, no sé qué pasó. Se puso ya de moda totalmente. Sí, lo vintage está de moda. Clara, un beso, que te esperamos en Almería pronto, inauguramos la expo y la ponemos en circulación, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues esto fue todo. 2 trabajos en las antípodas. Nos gusta cambiar de registro en el Centro Andaluz de la Fotografía. Nos gusta viajar del documentalismo más clásico humanista, ¿no?, a la manera de Rafael Trobat, a las indagaciones de una generación joven que está recuperando también los procedimientos clásicos de la fotografía, pero de otra manera, sin buscar el pulido maravilloso de las imágenes súper nítidas y con tantos megapíxeles, sino todo lo contrario. Imágenes heridas, imágenes que hablan, que tienen mucha alma, que buscan el abrazo del público, como hace de los espectadores, ¿no?, como hace Clara Gámez en sus Noches Eléctricas. De esta manera tan complementaria, el Centro Andaluz de la Fotografía os invita a estas 2 exposiciones, la de Clara Gámez hasta finales de agosto, la de Rafael Trobat hasta finales de septiembre. Y nada, aquí os esperamos en Almería, en el único centro público de rango autonómico de fotografía en este país, creado hace 33 años por la Junta de Andalucía, aquí gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, con la titularidad de la Consejería de Cultura y Deporte. Gracias, nos volvemos a ver. Pieds joints dans les flaques, les yeux qui ruissellent.